del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cómo están, chicos? Los saluda como todos los días lunes. Sí, siempre al pie del cañón, jóvenes, a las 11 en punto de la mañana. Su profesor, Elmer Flores. ¿Qué tal? Espero que hayan tenido un reparador fin de semana para, precisamente a partir de ese descanso, comenzar con fuerza esta semana número 6. Si no me equivoco, este domingo tiene su primera prueba de fuego, ¿correcto? ¿Sí es así o todavía? Así es. Entonces, espero que le vaya de lo mejor, especialmente en las preguntas de geografía y educación cívica. Si usted se desempeña como lo ha estado haciendo y he observado su performance, especialmente los que participan en estas 2 horas, estoy seguro que lo va a hacer de la mejor manera. Y eso implica responder bien todas las preguntas. Pero no está de más siempre repasar, ¿no? Muy bien, jóvenes. Hoy trataremos en el curso de educación de geografía el siguiente tema. Hidrografía se llama el tema. Vamos a ubicarlo a ver, me da un tiempo, por favor. Vamos a ubicar el material. ¿Me confirman, por favor, si ya lo está observando? El tema es hidrografía, que veremos al respecto, nociones básicas, vertientes del Perú, mar peruano, corriente peruana, glaciares y su importancia, cuencas y gestión de riesgos. Perfecto, Ángel. Muchas gracias. Bien. Recuerde que en las semanas 3 y 4, temas que vienen para su primer examen, desarrollamos en geografía los temas de geodinámica interna y externa. La geodinámica es aquella parte de las ciencias de la Tierra que estudia las fuerzas, como les dije, tanto endógenas como exógenas, responsables de los diferentes relieves que vemos en la superficie. Las internas son las fuerzas que principalmente construyen relieves. Relieves como cordilleras, montañas, tablazos, escudos continentales, los continentes en sí mismos, las fosas oceánicas, las dorsales, los conos volcánicos, las mesetas, las fallas. Mientras que las fuerzas externas, las exógenas, se encargan fundamentalmente de moldear lo que las primeras construyeron a través de 2 procesos: la meteorización, también llamado intemperismo, y uno más conocido, la erosión, que puede ser fluvial, marina, kárstica, eólica, entre otros. Eso se vio en las semanas 3 y 4. La semana pasada, en la 5, vimos algo similar, pero ya no tanto del punto de vista del origen, sino de los nombres y su ubicación en el Perú. El tema fue geomorfología. La geomorfología es una rama de la geografía física que estudia los relieves. Siguiendo entonces con esa hilación, hoy veremos otra rama de la geografía física que se encarga del estudio de las masas de agua. Por favor, ¿podría escribir en el chat cómo se llama esta disciplina? ¿Cómo se llama esta rama de la geografía física que estudia a las masas de agua? Muy bien, Ariana, Shari, Ángel.
Como vemos en el título, se llama hidrografía. Muy buen inicio entonces, ¿ah? Hidrografía. Sigamos avanzando. Es la ciencia que se encarga de la descripción de todas las aguas existentes sobre la superficie continental, ríos, lagos, pero también las presas. ¿Qué son las presas, jóvenes? ¿Será posible que alguien que no haya desayunado, al escuchar la palabra presa, esté pensando pecho o pierna? ¿A esas presas nos referiremos? Obviamente no. ¿Recuerda usted cuál es el animal símbolo de Canadá? Castor. Correcto. Ah, pero no se olviden lo que les dije en la semana 1 y les hice recordar en la 2 o en la 3. El mecanismo para interrelacionarnos es vía escrita. Salvo en casos de emergencia, activamos el micrófono. En este caso me pareció puntual que lo haga porque nadie está escribiendo, pero procuremos escribirlo, ¿sí? Bien, claro, el animal símbolo del Canadá es el castor. Y jóvenes, ¿por qué recordamos mucho al castor? ¿Qué hace el castor? ¿Acaso no convierte un río en un pequeño estanque a partir de la acumulación de troncos a manera de dique? Ya, y eso que no han egresado de ingeniería civil, ¿ah? Pero lo hacen. Claro. Al grano, jóvenes, ¿los castores acaso no construyen presas? Claro que sí. ¿Qué es una presa o represa? Es un embalse. ¿Con qué intención los seres humanos construyen presas o represas? Solamente para almacenar agua. Ese es el único objetivo en una represa. Cuando se construye una presa o represa, jóvenes, no se está también controlando la caída de agua. ¿Qué dicen? Y si se controla la caída de agua, no se puede generar, correcto, Ángel, electricidad a partir de centrales. Claro que sí. He ahí la importancia de una represa. No es solamente como lugar para almacenar agua. Bien, jóvenes, ahora hablemos acerca de la situación de la hidrosfera. ¿Cuándo vimos esta palabrita? En la semana 1. A ver, sin querer, un repasito. Sin querer, ¿ah? Semana 1. El geosistema presenta entidades y subsistemas. ¿Cuántas entidades identificamos en el geosistema? 3. Las que no tienen vida, ¿cómo les decimos? Entidades. Las que no tienen vida, entidades abióticas, correcto. Las plantas y los animales, ¿en qué grupo de entidades estarían? Las plantas y los animales estarían en el grupo de las entidades bióticas. Ahí van dos. Y uno diría, profesor, deben ser solamente dos. Bióticas y abióticas. Pero tomando en cuenta que hay un ser vivo que es el que más modifica la naturaleza,
Tenemos un tercer grupo de entidades. ¿Dónde estamos nosotros? Las entidades, ¿qué? Antrópicas. Muy bien. Abióticas, bióticas y antrópicas. Ya. Eso es por el lado de las entidades. Ahora dígame, en el geosistema, ¿existen subsistemas? Por supuesto. ¿Cuántos subsistemas? Como los dedos de su mano. 5. Yo le menciono características de un componente y usted me dice solamente el nombre. ¿Le parece? ¿Comenzamos? ¿Listos? ¿Ya? ¿Todavía? Ya, comienzo entonces. ¿Cómo se llama el componente sólido del geosistema? Litósfera, correcto. Y ya que respondió litósfera, y es acertada la respuesta, ¿esta litósfera es un solo bloque o son varios bloques? ¿Cuál es la situación de la litósfera? Son varios bloques, bloques que flotan sobre la astenosfera. ¿Cómo se llama cada bloque de litósfera? En algunas partes chocan, en otras se separan. Correcto, Ángel. Son las placas tectónicas. Los diferentes bloques de la corteza se denominan placas tectónicas. Ya está. Sigo preguntando. ¿Y cómo se llama el componente gaseoso? Tema que veremos la próxima semana. El componente gaseoso, la capa gaseosa, la atmósfera. Muy bien. Ya van dos. ¿Cómo se llama el componente conformado por los seres vivos? Por los bosques, por la fauna, la biosfera. Van tres. ¿Y el del ser humano? ¿Qué nombre tiene? La esfera del ser humano. La sociosfera, que en algunos textos también se puede denominar antroposfera, pero lo dejamos en lo primero. Sociosfera. Van cuatro. Faltaría el quinto. ¿Cuál es el quinto? La suma de todas las masas de agua. La hidrosfera o hidrosfera, como le llaman los españoles. Y dígame, en la hidrosfera, ¿la mayor parte de las aguas son saladas o dulces? La mayor parte de las aguas del mundo son saladas. ¿Es eso una buena noticia para la humanidad? Que el 97% de las aguas mundiales sean saladas. No es una buena noticia. ¿Por qué no es una buena noticia? Porque nosotros, los seres humanos, para nuestro funcionamiento fisiológico, requerimos para nuestra supervivencia del agua dulce. Pero le diré que el 3% que es agua dulce sigue siendo un porcentaje muy importante. ¿Cuál es el problema? Que todo el 3% se puede tomar fácilmente. La totalidad del 3% restante se puede consumir. No. ¿Por qué? La respuesta la tiene ahí. El 69% de ese 3%, ¿por qué no se puede tomar? Porque se encuentra en estado sólido. Y peor aún, producto del cambio climático, se está derritiendo. O sea, nuestras fuentes futuras de agua dulce están desapareciendo, jóvenes. Ahora, ¿cuánto le falta a 69 para hacer 100? ¿Cuánto le falta a 69 para hacer 100? Le falta 31. Dígame, ¿podemos afirmar que la totalidad del 31% restante se puede tomar fácilmente? Muchos dirían, profe, por supuesto, porque eso sí es agua líquida. Y el agua líquida se toma directo.
Ya hay un problema, no tanto por el estado del agua, sino por su ubicación. En el 31% que nos quedaba, partimos en dos, 30 y aparte 1%. Ese 30%, jóvenes, ¿qué problema nos presenta? ¿Dónde están ubicadas esas aguas? Ese 30% en los mantos freáticos. ¿Qué implica ello? ¿En la superficie o en el subsuelo? Son aguas subterráneas. Y usted pensará, profesor, pero ¿cuál es el problema? Escarbo 20 centímetros y sale el agua, tipo geyser. Es así, jóvenes. El agua subterránea se encuentra solamente a 20 centímetros, rascando el suelo con nuestras propias manos. ¿O con chapita? No, jóvenes. Con chapita no. Ya, profe, está bien. Con pico y lampa. Si tiene suerte de repente. Jóvenes, sacar agua subterránea, ¿acaso no implica una inversión? Realizar una gran perforación de 30, 40, 50, 60 metros. No hay maquinaria que se tenga que comprar y motobombas que activar para sacar el agua en contra de la gravedad. Jóvenes, lo que trato de decirles es lo siguiente. Ya está bien, sacamos agua subterránea. ¿Implica o no un gran costo sacar esa agua dulce? Y dígame, un privado va a invertir fuertes sumas en sacar el agua dulce del subsuelo para venderla a 1 metro cúbico a 8 soles. Le saldrá cuenta a cualquier empresa con todo lo que ha gastado vender el metro cúbico de agua a 8 soles. Obviamente no. Profesor, ¿y a cuánto lo vendría? Bueno, la empresa puede cobrar lo que crea conveniente, pero 8 soles no. ¿Cuánto, profe? 100 soles, 150, 200 soles, o quien quiera pagarlo. Entonces, por ese lado, mucha gente podría ver peligrar su subsistencia con el agua con precios tan altos. Entonces, jóvenes, ¿qué nos queda mirar? A las aguas de fácil acceso. Dígame, ¿qué porcentaje representan las aguas dulces de fácil acceso? Solamente el 1%. Pero cuidado, ¿es el 1% de toda la hidrosfera? ¿Es el 1% de toda la hidrosfera? No, es el 1% del 3%. A ver, jóvenes, rapidísimo, ¿cuánto es el 1% del 3%? Los leo. Jóvenes, me están asustando. 1% del 3%. ¿Ya salió? ¿Difícil? Ah, gracias. 0,03%. Dígame, ¿es esa una cifra que usted considera alta o baja? El 1% del 3%. Es bajísima. Con esa cifra, ¿corre o no peligro la humanidad en el mediano plazo de no poder atender a la necesidad básica de tomar agua dulce?
Así es, jóvenes. Estamos en un gran problema. Pero, ¿y dónde cree usted que este problema será todavía mucho más dramático? ¿En una pradera? ¿En un bosque templado? ¿En un bosque tropical? ¿O en un desierto? ¿Dónde se sentirá más la pegada de esas cifras que hemos visto? 0,03%. Claro, profesor, en un desierto. Y alguien dirá por ahí, profe, de la que nos salvamos. Menos mal que Lima no está en un desierto. Y dígame, ¿realmente es así? ¿Dónde está Lima? Con casi 10 millones de personas. El tema lo vimos la semana pasada. ¿No estamos en una franja desértica que va desde Tumbes hasta Tacna? ¿Está o no Lima ubicada en un desierto? Entonces, de por sí la cifra que hemos visto es terrible. Y es peor la situación para gente que vive en un desierto. Entonces, sígame en el razonamiento. ¿No deberían personas que vivan en una ciudad ubicada en pleno desierto ser las que tengan mayor conciencia sobre la responsabilidad de gestionar el recurso hídrico? Se supone que sí. Veamos si eso es cierto. A ver, ¿conoce usted aquí en Lima la segunda ciudad más grande del mundo ubicada en un desierto? A personas que malgasten el agua regando su jardín con manguera durante 2 horas, como si fuera un arrozal. Olvidarse que había que cerrar el caño, despertarse en la tarde y decir, ups, bueno, se mojó y punto. ¿No es acaso una cachetada a la pobreza y a la naturaleza malgastar el agua de esa manera? Ahí va una. Otra. ¿Conoce usted personas aquí en Lima que mientras se cepillan los dientes dejan correr el agua del caño? Y es una pregunta a nivel familiar. ¿Alguien en su familia hace eso todavía? ¿Qué cosa, profe? La mala costumbre de, mientras uno se cepilla los dientes, dejar que el caño siga abierto. Como nadie escribe, asumo que la respuesta es no. Qué bien por usted. Ah, no los ve cuando se cepillan. Ah, bueno. Rosario, sí, ahí está, ¿ve? Muy bien, Rosario. Y siga discutiendo hasta que el salvaje en su casa deje de hacer eso. Disculpe a mí por mi palabra, pero no sé qué otra cosa decir al respecto. Porque me imagino que ustedes la primera vez fue con cariño. Hermanito, hermanita, abuelito, abuelita, papá, mamá. Cierra el caño, saca un vaso, llénalo, ya si quieres conveniente, y te vas enjuagando. No es necesario que el caño siga abierto. Y usted todavía pensó, si hablo con cariño a las personas, la gente debe entender. Al día siguiente, igual. Otro ejemplo, por ahí lo leí. ¿Acaso usted no tiene vecinos que especialmente en verano hacen competencia en las puertas de sus casas por quién tiene la piscina inflable más grande? O peor aún, personas que todavía en pleno siglo XXI, con tantos problemas ambientales que existen, jueguen a los carnavales.
¿Acaso no son muestras de un egoísmo hacia el resto de las personas con respecto a la administración del agua? Una más, y esto sí es personal, ¿ah? A ver cómo le va. ¿Cuánto tiempo usted le dedica al baño corporal, al duchazo? ¿Será usted de esas personas que están más de media hora bajo la ducha y encima cantando, creyendo que con media hora van a estar más limpios y al final salen más arrugados que una pasita? No es necesario estar 30 minutos. Sí, profe, yo soy limpio, no tiene que ver con limpieza. Por ejemplo, su compañero Frank dio en el punto exacto. Profe, 3 minutos porque hace frío. Bueno, así no haga frío, pero está bien. Recuerden esto. Fue parte de una campaña en Europa hace algunos años. Tu ducha, tu baño, debe durar lo que dura tu canción favorita. Ese es el reto, jóvenes. Profe, es decir, 4 minutos en promedio. Ya, 5. Le damos un minuto más. ¿Sí? ¿Está bien? Ya, más uno, 5. A ver, todos los aquí presentes, ¿qué me dicen? Puede intentar hoy día, porque hoy día se va a bañar, ¿sí o no? ¿Eh? Hoy día se va a bañar. Hoy día, luego del almuerzo, luego de practicar comidas al domingo, luego de salir a correr media horita al menos, en su ducha de las 6 o 7 de la noche, porque no quiero que se resfríe tampoco más tarde. ¿Puede intentar usted bañarse en 5 minutos? ¿Puedo arrancarle ese compromiso el día de hoy? A ver si se puede. ¿O seguirá usted bañándose en 30 minutos? Y mientras el agua sigue escurriendo, innecesariamente. A ver, inténtenlo. ¿Ya? Por el bien del planeta, por el bien de la población, especialmente en Lima, de los sectores que no tienen agua, administremos mejor el recurso. Recuerde, vivimos en un desierto e increíblemente, en pleno desierto, hay gente que juega carnavales todavía. Hay gente que tiene su piscina armable. Bueno, yo he hablado acerca de lo que dura una canción promedio. No sé quién es Carmina Burana. Espero que no sea una de las cantantes urbanas que por ahí pululan. Pero bueno, yo asumo que Andrea tiene buenos gustos, pero independientemente del cantante, que dure 4 o 5 minutos. A no ser que alguien por aquí me diga, profesor, pero usted ha dicho mi canción favorita y a mí me gustan canciones de Led Zeppelin que duran 9 minutos. Bueno, ya, algunas excepciones entonces, ¿ya? Pero 5 minutos nomás. Ah, por si acaso, no vale colocar mixa. Profe, mi canción favorita es un mix que dure 1 hora. No, eso no se pasen, pues. ¿Ya? Tienen que ser canciones individuales. No va a poner, pues, en YouTube, viejitos pero calientes, ¿no? Esos que ponen sus padres en Año Nuevo para votar a la gente. No, no, eso no. Son como 3 horas. Mucho. Bueno, jóvenes. Más allá de lo
de lo anecdótico. Ojalá, mira, con que una persona lo intente ya es suficiente. No, si no, siga con su vida y siga malgastando el agua. Bueno, recuerde que vivimos en un desierto y al final todos pagaremos los platos rotos. Algo hay que hacer, se puede, se puede. Acciones individuales primero y luego las colectivas y ya a nivel ya como por ahí alguien escribió de, por ejemplo, de Nilsson nos dice, ¿no? Profe, ¿y las empresas cómo pueden disminuir su uso de agua? Esto también es importante, porque yo estoy hablando aquí como decía yo, de intenciones individuales. Sí, pero las empresas consumen más agua, tiene razón de Nilsson. Bueno, a la pregunta de Nilsson, que sus sistemas operativos sean más eficientes en cuanto consumo de agua, pero tiene que ver ya con la estructura propia de la empresa, ¿no? Bien, prosigamos. Ahora definamos qué es una vertiente. Conjunto de unidades hidrográficas cuyos ríos drenan a un punto en común o que desembocan en un mismo mar y en ocasiones en un mismo lago. Ya. Primer punto aquí. ¿Podemos asumir que vertiente es sinónimo de cuenca? Los leo, jóvenes. Vertiente es sinónimo de cuenca. Espero al menos 5 respuestas para... Ya, en términos hidrográficos no es lo mismo. Veamos las diferencias. Primero, todo río, escuche bien, todo río forma su propia cuenca. Mira el gráfico de la izquierda. En el gráfico primero se nota con color azul medio morado el río. Dígame primero si identifica el río. Creo que sí, ¿no? ¿Se ve el río? Muy bien. Ya, ese es el río. Hay un territorio de color verde, verde claro, ¿correcto? Delimitado, ¿sí? ¿Lo nota? Ya, ese territorio de color verde, ¿cómo se llama? Ya, esa es la cuenca. Una cuenca es la región drenada por un río principal y sus afluentes, o sea, los ríos secundarios. Ahora bien, esta cuenca limita o no con otras cuencas. Claro, por el norte limita con la cuenca de otro río y por el sur lo mismo. Al grano, jóvenes. ¿Qué pasa si nosotros juntamos, alineamos todas las cuencas de esa zona? Ejemplo, el río Rímac forma su propia cuenca. Por Puente Piedra pasa el río Chillón, que forma su propia cuenca. En Lima Sur, por Tablada, está el río Lurín, que forma su propia cuenca. Ahí tiene tres cuencas vecinas. La del Chillón, Lima Norte, la del Rímac y la del Lurín, Lima Sur. Pregunta, jóvenes, ¿esas tres cuencas tienen más cosas o tienen muchas cosas en común o no? ¿Se parecen o no?
las tres cuencas. A ver, ¿sobre qué aspecto dirá usted? Primero, los tres ríos mencionados, Chillón, Rímac, Lurín, ¿son cortos o largos? A nivel nacional, ¿son ríos cortos o largos? Cortos. Ahí va una similitud. Vamos por la segunda. Poco caudal, abundante caudal. ¿Cómo son los tres ríos? Poco caudal. Ya van dos. Tercera característica. Si tienen poco caudal, ¿son navegables? Los tres ríos no son navegables. Cuarta característica. ¿Mantienen el caudal parejo todo el año? No. Es decir, ¿son regulares o irregulares? ¿Qué régimen prevalece? Irregulares, son de régimen irregular. Ahí van cinco características. Sexta característica. ¿Dónde nacen? ¿En la costa o en la sierra? Estos ríos, ¿dónde nacen? ¿En la costa o en la sierra? Nacen en la sierra. De un nevado. Los tres ríos nacen de deshielo de un nevado. Séptima característica. Los tres ríos, ¿dónde terminan? ¿Terminan o no en el mismo océano? Por supuesto, ¿qué océano? El Océano Pacífico. Ya, se ha dado cuenta de algo. Los tres ríos tienen similares características. Pregunto yo, desde Tumbes hasta Tacna, ¿podemos decir lo mismo? ¿O es solamente en Lima? Este parecido, estas similitudes, ¿se presentan solamente aquí en Lima Metropolitana o también se cumple para ríos que están en Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna? Correcto, Ángel. Va desde Tumbes, comenzando con el río Zarumilla y termina en Tacna con el río Caplina. Entonces, cuento todos los ríos. ¿Cuántos son? Más de 60. Si son más de 60 ríos, implica más de 60 cuencas, ¿correcto? Si está entendido, dígame sí o dígame no. Si son más de 60 ríos, implica que también hay más de 60 cuencas. Ahora dígame, ¿estas más de 60 cuencas se parecen o no se parecen? Longitud, régimen, caudal, navegabilidad, nacimiento, desembocadura. Si se parecen, ahora sí, jóvenes, presta atención. Entonces, como las más de 60 cuencas son muy parecidas, ¿podría yo agruparlas en una macrocuenca? ¿Podría yo agrupar a todas estas cuencas en una macrocuenca? Por supuesto. Jóvenes, le estoy dando un pase para cada gol sin arquero. ¿Cómo se llama la macrocuenca? En una palabra. Muy bien, Ángel. Muy bien, Ariana. Eso es una vertiente. Ya está. Y de guachita todavía, ¿no? Ya, eso es una vertiente. Si usted lee nuevamente, dirá, uy, ¿verdad, profesor? No había captado. A ver, leamos juntos. Vertiente hidrográfica. Conjunto de unidades hidrográficas, profe. Pero dice unidades hidrográficas, o sea, la región formada por cada río. En otras palabras, jóvenes, ¿con qué palabra podríamos reemplazar unidades hidrográficas? Facilita. Cuencas. Correcto, cuencas. Que es una vertiente, es un conjunto de cuencas. Ya está. ¿Y cómo llamarle a esta macrocuenca? Sencillo, como el océano donde terminan. Por eso se llama vertiente del Pacífico. Ya sabe por qué se llama así. Ríos de la vertiente del Pacífico. Pero la mayor parte del Perú tiene ríos que no terminan en el Pacífico, sino que culminan en el río Amazonas. Por esa razón, ¿cómo se llama la otra gran vertiente? La más extensa del Perú. Vertiente del Amazonas. Sencillo, van dos. Y en la parte sur del Perú
Puno. Los ríos no terminan ni en el Pacífico ni en el Amazonas, sino en el lago más grande del país, en el lago Titicaca. Por esa razón se denomina vertiente del Titicaca. Así se configura hidrográficamente en nuestro país, jóvenes. Se divide en tres vertientes: del Pacífico, del Amazonas y del Titicaca. Y especialmente entre las vertientes del Pacífico y del Amazonas, ¿cuál será el accidente que sirva de frontera? ¿Cuál será el relieve que sirva de límite entre una y otra región? La cordillera de los Andes. Pero como vimos la semana pasada, la cordillera de los Andes tiene tres ramales: la occidental, la oriental y la subandina. ¿Recuerdan? ¿Recuerda eso, jóvenes? Por supuesto. Cordillera occidental, oriental y subandina. ¿Cuál de las tres es la que usaremos como referencia para partir el Perú en vertientes? Le doy dos opciones: la occidental o la oriental, porque la subandina tiene montañas pequeñas. Ya, no lo olvide, la más importante es la que alberga a los tres montes más altos del Perú. Ahí está el Huascarán, el Yerupajá y el Coropuna, los tres montes más altos del Perú. O sea, la occidental. Correcto, Milagros. La occidental. Muy bien, Ángel Rosario. La occidental. Esa es la referencia. Bueno, jóvenes, para terminar, ¿qué es un río? Es una corriente natural de agua continua que desemboca en otra similar, en un lago o en el mar. Terminología sobre ríos: naciente, cauce, caudal, curso, régimen, desembocadura. Voy a mencionar la definición de una de las partes y usted a partir de ella me dirá la palabra correcta. ¿Le parece? Comienzo. Es la variación del caudal del río. Respuesta: es la variación del caudal. Puede ser regular o irregular. Es la variación del caudal. Puede ser regular o irregular. Y la respuesta es régimen. Cuidado, ¿ah? La respuesta es régimen, la variación del caudal. ¿Qué significa regular? Que el río mantiene un caudal. Irregular, no lo mantiene. Ejemplo, el río Rima. Ya, segunda pregunta. ¿Es el volumen de agua de un río? Es el volumen de agua de un río. Eso está fácil. Caudal, correcto. Caudal. El caudal determina la navegabilidad. Tercera, sobre ríos. Es la longitud total del río. Es su recorrido. Lo que mide el río, desde su naciente hasta su desembocadura. Muy bien. Nombre: curso. Curso es la longitud. Si curso es la longitud, responda: ¿cuál es el río de mayor curso a nivel mundial? El Amazonas, por supuesto. ¿Cuál es el río de mayor curso en territorio peruano? Cuidado, no es el Amazonas. ¿Cuál es el río de mayor curso a nivel nacional? El Ucayali. Así es, Milagros. Y ya que hablamos de vertientes, ¿cuál es el río de mayor curso en la vertiente del Pacífico? ¿Cuál es? No es el Santa. El Santa es el más caudaloso. Y el segundo más largo. No es el Santa. A ver quién se recuerda. ¿Cuál es el río de mayor curso en la vertiente del Pacífico? Nace en Puno, recorre Moquegua, pero desemboca en Arequipa.
Así es, Matías. El Tambo, el río Tambo, es el más largo de la vertiente del Pacífico. Y ya que sabemos que el río Ucayali es el más largo de la vertiente del Amazonas y del Perú, el Tambo de la vertiente del Pacífico, faltaría solamente un tercer río. Ya se imagina lo que voy a preguntar. ¿Cuál es el río más largo de la hoya hidrográfica del lago Titicaca? Espero sus respuestas en el chat. ¿Nadie? Muy bien, Carmen. Apunten, ¿ah? El Ramis, el río de mayor curso en la hoya del lago Titicaca, es el río Ramis. Ya completo entonces. El río también tiene naciente. ¿Qué es la naciente? El lugar de origen. Desembocadura, el lugar final, donde drena sus aguas, en el mar. Y el cauce es la cavidad por donde pasan las aguas del río. Mirando el mapa, de color verde, ¿qué vertiente tenemos? En el mapa del Perú hay tres colores, amarillo, verde y marrón. El verde corresponde, jóvenes, ¿a qué vertiente? Es la más extensa del país. Abarca el 75% del territorio nacional. Esa es la vertiente del Amazonas. Ahora dígame, de color amarillo, desde Tumbes hasta Tacna, como puede ver, el color amarillo corresponde a qué vertiente. Ahí está la capital Lima. Esa es la vertiente del Pacífico. Muy bien, Ángel. Y la última, de color marrón, la menos extensa de las tres, abarca la mayor parte del territorio de Puno. Sus ríos drenan hacia el lago navegable más alto del mundo. ¿Cómo se llama la tercera vertiente, jóvenes? Correcto, la vertiente del lago Titicaca. Muy bien, Ángel, Rosario, Carmen. Marleni, correcto, Marleni. Sigamos. Ah, no olvide, la vertiente del Amazonas está conformada por 84 cuencas, la del Pacífico, 62 y la del Titicaca, 13. Hablemos de la vertiente del Pacífico, conformada por 62 cuencas. Representa el 21,8% del territorio nacional, pero solamente el 2,18%, redondeando 2%. Quiero que se dé cuenta de algo. La vertiente del Pacífico solamente tiene el 2% de la disponibilidad de agua dulce. Pregunto, ¿la vertiente del Pacífico solamente contiene al 2% de la población también? Porque si en la vertiente del Pacífico vive el 2% de la población del Perú, la cifra estaría muy bien, porque habría homogeneidad, ¿no le parece? El 2% del agua del Perú para el 2% de la población del Perú. Pero, ¿es así? En la vertiente del Pacífico, ¿vive el 2% del Perú? No, jóvenes, vive más del 60% del Perú, porque es Lima y las ciudades de la costa, e incluso algunos de la sierra flanco occidental, como Arequipa. Entonces, ¿hay o no un gran desajuste en la disponibilidad de agua? ¿Qué dice? Se nota claramente. Vive más gente donde falta agua. Veamos el cuadro. Características. Origen de los ríos de la vertiente del Pacífico. Glacio, nibio pluvial, o sea, a partir de glaciares
nevados y lluvias. Naciente, cordillera occidental. Cuenca, ya. La mayor parte de los ríos de la vertiente del Pacífico, como indica el nombre, desembocan en el mar. Por eso decimos que son de cuenca exorreica. De cuenca exorreica. Ahora dígame, ¿podemos afirmar que todos los ríos de la vertiente del Pacífico desembocan en el mar? No. ¿Por qué? Porque existen algunos casos donde el río ya no llega. ¿Qué pasó? Se secó, se evaporó, se infiltró en el subsuelo. Ya no hay agua. Profe, ¿todo el río? No. Hasta una parte. Luego desapareció. Dígame, ¿qué nombre se aplica a ese tipo de ríos? ¿Qué cuenca tienen esos ríos que ya no llegan al mar? Ya, apunte. Muy bien, Rosario. Son ríos de cuenca arreica. Así se llaman, ríos de cuenca arreica. Mejor ejemplo, el río Ica. Otros, el río Caplina de Tacna o el río Culebras en Ancash. Cauce, rocoso. Curso, corto. Recorrido, andino costeño. Régimen, irregular. Caudal, poco, por ende no son navegables. Escorrentía según pendiente. No tendrán mucho caudal, pero sí tienen potencial hidroeléctrico. Son ríos torrentosos. Se tienen mucha fuerza. Veamos los principales ríos. De Tumbe, de norte a sur. Comenzamos en Tumbe, frontera con Ecuador. Río Cerumilla, desemboca en Boca de Capones, frontera Perú-Ecuador. Río Tumbes, desemboca en Delta. Ahí encontramos a los manglares. Único río navegable de la costa. Sus aguas han sido usadas para el proyecto binacional Puyango-Tumbes, con Ecuador. Río Chira es el de mayor crecida de la vertiente. En verano, producto de las lluvias, se desborda, afectando a la ciudad de Sullana. Segundo de mayor caudal detrás del río Santa. Represa de Poechos y el reservorio de San Lorenzo son obras que se han construido en su cuenca. La represa de Poechos es la más grande del Perú. Río Chancay en Lambayeque, gran producción de arroz y caña. Se divide en la costa en tres ramales. El canal de Taimi, que viene en la época Moche, el río Lambayeque y al sur el río Reque. En su cuenca se ha construido el reservorio de Tinajones. Siguiente río, Jequetepeque, ¿le suena por supuesto? Principal productor de arroz en su valle, el valle más arrocero del país. En su cuenca se ha construido el reservorio de Gallitos Ciegos, es en la parte alta. Río Santa posee la segunda cuenca más extensa, porque la primera la tiene el Majes. Es el de mayor volumen, o sea, el más caudaloso. Forma el Callejón de Huaylas, que es un valle interandino, y al romper la Corriera Negra forma el Cañón del Pato, donde funciona una hidroeléctrica del mismo nombre. Sus aguas son utilizadas en dos proyectos de irrigación de pampas, en La Libertad Chaymochic y en Ancas Chinecas. Y ya jóvenes, para irnos a receso, vertiente del Pacífico, río Rímac, principales afluentes, el Santa Eulalia de Blanco, es la cuenca de mayor población. Acá está la capital Lima. Si tiene aguas todavía, es gracias al proyecto o al trasvase Marca Pomacocha, que no es otra cosa sino que llevar agua de la cuenca del Mantaro hacia la del Rímac. Tenemos la represa Yuracmayo, que está en la foto, y las hidroeléctricas de Huinco, Huampaní y Moyopampa. Es el río que tiene, es el río con la cuenca con mayores hidroeléctricas. Río Ica, nace en la meseta de Castrovirreina, esto es sierra, condición arreica, y sus aguas existen todavía gracias al sistema de Choclococha. Río Coña forma el cañón del Cotahuasi en Arequipa, el más profundo de la tierra. El río Majes posee la mayor cuenca colectora, forma el cañón del Colca. Tenemos la represa de Condoroma. El río Chili pasa por la Ciudad Blanca. Tenemos construcciones como la presa de Aguada Blanca y la central Charcán y Quinto. El penúltimo joven, el río Tambo, es el más largo de la vertiente del Pacífico. Y el último, jóvenes, el río Caplina. Solo lleva aguas en su sector andino. Jóvenes, dígalo, para irnos al receso. Si el río Caplina solamente lleva aguas en su sector andino, es decir, en la costa ya no hay agua,
¿Es un río de qué tipo de condición? El Caplina. ¿Qué tipo de cuenca posee el río Caplina? Ya no lo olvide. Es de condición arreica. Bien, jóvenes, nos vamos a receso. Regresamos a las 12:10. Tenemos 14 minutos. Los dejo con esta diapositiva.